¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este curso en el que vamos a ver qué cosas son las tuberías y las redirecciones. Primeramente, cabe destacar que cada programa que se ejecuta desde la línea de comandos tiene tres flujos de datos conectados que sirven como canales de comunicación en el entorno externo. Estas corrientes se definen de la siguiente forma. Primeramente, sería el stdint, que son los datos introducidos en el programa. O sea, el stdint lo que hace es definir de dónde entran los datos a la ejecución de un programa. Por ejemplo, por defecto, el stdin, o sea, el standard input, es el teclado, porque claramente, por defecto, los datos siempre los vamos a pasar nosotros mismos por el teclado, aunque no necesariamente tiene por qué ser así. Si no tienes bien, no te preocupes, luego vamos a ver ejemplos prácticos de esto y cuál es su funcionalidad. Y bien, pues el stdout, que viene de standard output, hace referencia a la salida de los datos. El stdout por defecto se muestra por pantalla. Un claro ejemplo de esto podría ser si escribiésemos, por ejemplo, echo hola mundo. La respuesta que nos da sería la salida de este programa, es decir, el output, ¿vale? Y como ves, lo muestra por la pantalla. Pero nuevamente te repito, no tiene por qué ser de esta forma. Podríamos redirigir el stdout como quisiéramos. En este caso vamos a redirigirlo a algún fichero. Da igual si lo rediriges a un fichero que existe o que no existe. Por ejemplo, vamos a volver a ejecutar el programa, pero esta vez vamos a redireccionar el output a un fichero, por ejemplo, file.txt, aunque no exista. Hacer un echo hola mundo y con este símbolo de mayor que realmente en este caso es mejor que no te fijes en mayor o menor que, sino simplemente más simple, fíjate en para dónde está apuntando. Para dónde está apuntando es para dónde está redirigiendo y de dónde está apuntando es de dónde está tomando los datos. En este caso vamos a redirigir el output del programa, que lo que va a hacer es ejecutar un echo hola mundo, o sea, va a imprimir resumidas cuentas un hola mundo y vamos a redirigirlo a file.txt. Y como ven, no nos muestra nada por pantalla. Esto ocurre porque el estándar output ha sido redirigido a file.txt. Por lo cual podemos verificar dicho archivo que antes no existía y ahora pues se ha creado, con que dentro del mismo se encuentra el output del comando anterior. Este tipo de redirecciones es verdaderamente útil, pero para poder sacarles el máximo provecho deberíamos ver otro concepto. Y es que si volvemos a ejecutar algo y enviarlo al fichero, al mismo fichero, por ejemplo, si hacemos un echo hola de nuevo y luego redirigimos a file.txt, si hacemos un cat a file.txt, verán que el contenido se ha reemplazado. Y esto no siempre puede ser la idea. A veces a lo mejor querramos reemplazar el contenido del fichero, en este caso, ¿no? Pero puede que no querramos hacer eso. Puede que lo que queramos sea que el mensaje salga además del output del programa, o sea, del resultado que dio el programa anteriormente. Con lo cual, si queremos que no nos borre, o sea, no nos reemplace lo que estamos haciendo por una nueva redirección, tendríamos que hacerlo con dos redirecciones. Por ejemplo, echo adiós para siempre y vamos a poner dos símbolos de estos para redirigirlo, ¿no? Dos mayor que a file.txt. Y si le hacemos un cat, podremos notar que ahora conserva el contenido original y se ha guardado el output del programa debajo del contenido existente. Y como tercer caso tenemos el stder, que es el standard error. O sea, esto básicamente nos muestra los mensajes de error, que por defecto también nos lo muestra por la pantalla. Las descripciones de archivo para stdin, stdout y stder también se definen de una forma numérica, que son 0, 1 y 2 respectivamente. Y estos números son verdaderamente relevantes, ya que se pueden utilizar para manipular los flujos de datos correspondientes desde la línea de comandos, mientras se ejecutan o unen diferentes comandos al mismo tiempo. Para comprender mejor cómo funcionan, vamos a intentar redirigir el stder, o sea, el standard error a algún fichero. Básicamente el standard error está presente al mismo tiempo que lo está algo que estemos ejecutando. Para poner un simple ejemplo, si hacemos un ls a un directorio inexistente, por ejemplo ls directorio, esto nos va a devolver un error, porque ese directorio no existe. Y como el indicador para referirse al stder es 2, simplemente tendríamos que volver a ejecutar el comando y redirigir el stder a algún fichero que yo le nombraré como error.txt, por ejemplo ls directorio 2, y redirigimos el 2, que es el stder, a error.txt. Si se fijan ahora, no se muestran los errores por pantalla, pero sí que se encuentran en el archivo al que hemos redirigido los errores. También vamos a ver, por ejemplo, qué son las tuberías. Para esto utilizamos la barra vertical. Esto es una tubería, básicamente. Y bien, pues la tubería nos sirve para redirigir la salida de un comando a la entrada de otro comando. Este concepto puede parecer trivial, pero unir diferentes comandos será en el futuro una manera poderosa cuando queramos manipular todo tipo de textos, o de datos, mejor dicho. Por ejemplo, en este caso vamos a ver el etcpass. Por ejemplo, si hacemos un cat al etcpass, tenemos ahí todo el contenido. Como vimos en el capítulo anterior, aquí tenemos todos los usuarios del sistema, pero recuerden que en realidad hay usuarios que
nos son bastante poco relevantes. Por ende vamos a filtrar únicamente porque tengan como shell una bash o una ZSH, que en mi caso tienen algunos usuarios asignados por defecto, para ver únicamente los usuarios que nos interesan, que realmente serían root y nuestro usuario personal. Es importante que sepas que podemos utilizar tuberías y redirecciones cuantas veces necesitemos a la hora de escribir un comando. Por ejemplo, podríamos volver a ejecutar el comando anterior y posteriormente agrepear por los dos únicos usuarios, que sería lo que nos mostraría la pantalla. Podemos volver a utilizar una tubería para volver a filtrar por root, por ejemplo, y redireccionar ese output al final a un archivo en el escritorio. Por poner un ejemplo, podemos luego redirigirlo a homeback escritoriofile.txt. Aunque conste que este ejemplo es bastante inútil, puesto que en realidad bastaría con utilizar el comando grep root bin bash y redireccionarlo al escritorio, lo hago por meramente mostrar que se puede hacer y que en algunos casos nos va a ser útil y vamos a necesitar hacerlo. Claro, en este caso no aplica, pero que sepan que pueden utilizar cuantas tuberías y redirecciones quieran en un único comando. Simplemente fíjense en el orden y utilicen su sentido común para que y poder identificar que lo que estén escribiendo en el terminal a la hora de redirigir y establecer tuberías tenga algún tipo de sentido.